Dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve? Una pregunta, ¿verdad? Hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sacíense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, muy bien, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre, vano, vacío, que la fe sin obras es estéril o es muerta, no da fruto? ¿Sí? Y ahí, hasta ahí, ¿verdad? ¿Estás dispuesto, dice, oh hombre, a admitir, hombre vano, que la fe sin obras está muerta o es estéril? Amén. Que el Señor bendiga por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios, gracias por tu palabra, Padre. Aquí en este texto tenemos tantas cosas, Padre, que el tiempo pues no nos alcanzaría para hablar de tanta enseñanza y cosas prácticas que nosotros como hijos tuyos teníamos que hacer o tenemos de hacer. Padre, pero vamos a estudiarlo a lo más sobresaliente y ayúdanos, oh Dios, que estas cosas las pongamos en práctica más que todo. A mí ayúdame, oh Dios, a estar concentrado, enfocado, Señor, en lo que tú has puesto en mi corazón para compartir con los hermanos y, oh Dios, que salgamos pues edificados de este lugar, no igual como entramos, sino diferente como cuando salgamos de acá. Más que todo ir y poner en práctica estos principios. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Perdón. Hermano, hemos visto por todas estas sermones anteriores en esta carta de Santiago una verdad que siempre Santiago subraya o recalca en este texto también, ¿sí? Que él mismo, pues Santiago le hace énfasis, lo recalca eso, que toda la misma Biblia lo enseña, que lo que hacemos, oigan bien, que lo que hacemos, ¿sí?, muestra lo que somos, ¿sí? Lo que hacemos muestra lo que nosotros somos. Por eso el título de este sermón es La fe muerta, y en la serie de la fe que obra o que trabaja. Entonces, hermanos, en verdad, desde luego, está en el nivel, esta verdad, pues de que lo que nosotros hacemos muestra lo que somos, es una verdad, hermanos, que está en un nivel más alto y profundo, y es importante, ¿sí? Es muy importante. Santiago no está hablando sencillamente de creencias, ¿sí?, o intenciones en general, sino de una firme creencia, ¿sí?, en la fe salvadora. Eso está hablando Santiago. ¿Sí? No simplemente de una creencia, ¿verdad?, un concepto que nosotros tenemos, una idea acerca de Dios. Está hablando de una creencia firme de la fe salvadora, porque hay también una fe que no es salvadora, ¿verdad? La fe falsa, la fe muerta. Una persona que profesa, hermanos, a Cristo, pero no vive una vida que honra a Cristo y que no le obedece tampoco, ese es un mentiroso, es un fraude, ¿sí? Es un fraude, no está viviendo lo que dice, como decíamos al principio. En el capítulo 2 de la carta de Santiago ahí nos dice, hermanos, más de una vez Santiago describe que tal fe como muerta, aquella que las personas dicen tener, pero que no viven lo que ellos dicen que profesan. Entonces, aquí Santiago describe esa fe como fe muerta. En el capítulo 2, el versículo 17 al 26, dice la palabra de Dios en Santiago: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, ¿sí? Si no vivimos lo que nosotros profesamos hacer,
estamos mintiendo, no estamos viviendo lo que decimos que somos. Es muerta, la fe es muerta, no es salvadora. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Nosotros vemos que un cuerpo sin vida, por más que nosotros lo pongamos en una esquina, un lugar para que disfrute del paisaje o algo, no va a pasar nada porque está muerto, ¿verdad? No tiene espíritu, está muerto. Una persona con fe muerta no puede producir y no produce, como estábamos en el texto que leyó el hermano, y no produce obras, hermanos, que son verdaderamente rectas y buenas. Y la ausencia también de esas obras es prueba de la ausencia de la fe salvadora. Amén. Esa ausencia, esa persona que dice que tiene fe, pero sus obras, su vida es totalmente diferente a lo que dice ser, está carente o no produce obras de fe salvadora. En el sermón del monte Jesús dijo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean, oiga bien, para que vean sus buenas obras, sus acciones, ¿verdad? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, muchas veces la gente tiene razón cuando nos dice, no dice que sos cristiano y que tienes fe, pero mira lo que haces, mira lo que vives, ¿verdad? Están profesando una fe muerta, hermano, porque las obras, las acciones que están haciendo o que muestran no son de la fe salvadora que ellos profesan tener. Hermanos, Jesús también extendió esa verdad que misma en Mateo 7:21. Lo leyó también el hermano, yo creo que me copiaron estos textos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obra, ¿verdad? El que obedece a Dios, ese es el que va a entrar en el cielo, no aquel que nomás dice. Y nosotros escuchamos mucho, oh, mi Señor y mi Dios, el Dios, y creo en Dios, pero sus obras son malas, ¿sí? Son malas, no está profesando una fe salvadora. Jesús, hermano, durante su ministerio se fue encontrando con creyentes superficiales. Según en su ministerio iba avanzando, iba predicando, él se encontró con muchos cristianos superficiales, ¿verdad? Que profesaban creer en él falsamente. Y veamos lo que dice ahí en Juan 2, 23 al 25, hermano. Dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre, al ver que las señales que él hacía, ¿sí? Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocía su corazón, porque les conocía a todos y no tenía, hermano, necesidad de que nadie le dijera o le diera testimonio de los hombres. ¿Por qué? Porque él conocía, ¿sí?, lo que había en el interior de los hombres, ¿verdad? Nadie le puede decir, no, ese de verdad cree en ti, de verdad cree en ti. O sea, ¿quién mejor podía saber que él mismo, ¿verdad? Que si creía o no creía en verdad. Nadie le puede dar testimonio de lo que el hombre es, o si era verdaderamente un hombre que profesaba una fe salvadora. Jesús, hermanos, no se confiaba de ellos porque no pertenecían a él. Su creencia, con el hermano decía, o sea, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El evangelio es para todos, pero solo es para unos eficazmente, ¿verdad? Entonces, él sabía quiénes le pertenecían y quiénes no. Su creencia, o sea, lo que ellos creían, equivalía solamente al reconocimiento, y eso nosotros conocemos muchos, el reconocimiento de ciertas verdades acerca de Jesús. Y ellos no confiaban en él como Salvador, ni se sometían mucho menos al señorío de él, ¿sí? Después también Jesús dijo, con mucha claridad, dijo: si no creen que yo soy, está hablando del yo soy, el gran Dios, yo soy, morirán en sus pecados. Al hablar estas cosas, dice que muchos creyeron en él. Hermano, sí, pero sin embargo la fe que profesaban no era fe salvadora. Y les dijo a los mismos judíos, les dijo que habían creído en él. ¿Sí? Estos que creían en él, les dijo él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, ustedes permanecen en mi palabra, que dice, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad los hará libres, ¿sí? Una evidencia de un verdadero cristiano es que permanece en Jesucristo, ¿sí? No es nomás un tiempo y está subiendo y bajando, ¿verdad? Debe de perseverar.
el que persevera hasta el fin, ese dice que será salvo, ¿verdad? Entonces debemos de estar constantes, hermanos, debe haber una perseverancia en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Un verdadero discípulo, hermanos, de Cristo obedecerá su palabra. Una vida de continua desobediencia, ¿qué es? Es lo contrario, es una prueba del falso discipulado, y la fe que este hombre profesa es muerta. Esta epístola de Santiago nos presenta, me ha encantado esta, porque me ha ayudado mucho para hablar con otras personas, porque es práctica, es muy práctica, eso lo hemos dicho siempre, y eso nos ayuda a vivir nosotros nuestra fe de una manera práctica y dar testimonio a otros. Esta epístola de Santiago, hermanos, presenta una serie de pruebas por las cuales los cristianos podemos evaluar, ¿sí?, la autenticidad de nuestra fe. ¿Se acuerdan que vimos las pruebas en el principio? Todas las pruebas se basan en la verdad fundamental de que la persona que no haya, que haya hecho un compromiso, ¿sí?, de abandonar el pecado y obedecer y servir al Señor Jesucristo, no tiene nada que reclamarle y debe de ser confrontado con la realidad de su condición perdida, ¿sí? Hay que confrontar también a las personas que están en pecado diciendo que son verdaderos cristianos. Hermanos, otra vez, como vivimos, prueba quiénes somos. Amén. Como nosotros vivimos, da testimonio y prueba quiénes somos, o quiénes no somos, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, como nos dice Santiago en el capítulo 1, los creyentes genuinos, ¿qué decíamos? ¿Son qué? ¿No más oidores o son hacedores? Son hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Nuestra oración siempre es que cuando venimos y nos sentamos ahí como oidores, que no nos quedemos nomás como oidores, que vayamos y seamos hacedores de lo que escuchamos, de la palabra de Dios. Amén. Pudiéramos decir que no nos cuesta nada, hermanos, ser cristianos. Sí, porque ¿a quién le costó todo? A Jesucristo, ¿verdad? A nosotros no nos cuesta nada y podemos decir eso, ser cristianos. Pero oigan bien, nos cuesta todo para poder vivir plenamente como un verdadero cristiano. ¿Sí le captaron ahí? Nos cuesta todo. ¿Sí? Tenemos que dejar todo lo que a nosotros nos agrada y que a Dios le ofende, ¿verdad? Entonces nos cuesta todo. No nos cuesta hacer nada para venir a Cristo y ser cristianos. Pero para vivir una vida, hermanos, plenamente como verdaderos cristianos, nos cuesta todo y debemos de dar mucho fruto. Amén. Debemos dejar las creencias y los hábitos que antes teníamos. Nos cuesta todo eso, tenemos que dejarlo, que no es nada bueno, ¿verdad? Nada, hermanos, que poseamos merece ni siquiera la menor parte de la salvación. Nada. Pero una vez que somos salvos, todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios mismo, ¿verdad? Nada que poseamos merece ni siquiera, hermanos, la menor parte de la salvación. Pero una vez que venimos nosotros al Señor y somos salvos, todo lo que tenemos, ya sea poco o mucho, le pertenece al Señor, hermanos. Amén. Le pertenece al Señor todo. Como nuestra familia, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra vida, todo le pertenece al Señor. Como lo mencionamos en el capítulo 1, el principal público de Santiago eran el pueblo judío, ¿verdad? Lo que vimos, las 12 tribus que estaban esparcidas, hermanos. Pero también es para nosotros hoy en día. No digan, eso era para el pueblo judío, no, es para nosotros, ¿sí? Es para esta iglesia, para la iglesia allá en Hesperia, donde estamos orando por estas otras iglesias en nuestros países. Es para todas las iglesias. Hermanos, estos judíos se habían identificado con la fe cristiana. Muchos de ellos, sin duda, habían pagado un alto precio, ¿sí? Les había costado todo lo que tenían. Estos cristianos que huyeron y estaban esparcidos, les había costado todo. Habían dejado sus parentelas, habían dejado sus propiedades, ¿verdad? Y cargaron quizás nomás con una mochilita, lo único que podían llevarse. Les costó todo por seguir a Cristo. Todo les pertenecía a Él. Sin embargo, como en la mayoría de congregaciones de iglesias cristianas, algunos de ellos eran creyentes genuinos y otros no lo eran. Como siempre lo predicamos, ¿verdad? Así están las iglesias. Unos son genuinos, verdaderos hijos. Por eso siempre mencionamos que hay una iglesia visible y una invisible. Amén. La que nosotros vemos, yo aquí los puedo ver a ustedes como una iglesia,
pero Dios solamente puede ver el corazón de ustedes, de todos nosotros, ¿saben? Esa es la iglesia verdadera, la que Jesucristo, la que Dios mismo ve. Sí, el hermano le dio un pasaje donde dice que hay muchos lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Miren, dice aquí Pablo aconseja en 2 Corintios 13:5, dice, pónganse a prueba para ver si están, oiga bien, pónganse a prueba, y esto debemos de autoexaminarnos, ¿verdad? Habla de un autoexamen. Pónganse a prueba para ver si están en la fe verdadera. Examínense a sí mismos. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermanos? Cada día. Debemos de hacerlo cada día, ¿sí? ¿Y qué debemos de hacer al encontrarnos culpables o que hemos pecado? Ir a Cristo, ir a Dios y arrepentidos y pedirle perdón. Algunos judíos, hermanos, habían ido de un judaísmo en extremo legalista al extremo opuesto del cristianismo sin leyes, como estudiamos un viernes, el antinomianismo, ¿verdad? No había ley. En otras palabras, hermanos, reemplazaron estos judíos el sistema basado en obras de justicia con uno que no reconocía ninguna obra alguna. Algunos judíos sinceros se habían dado cuenta de que no podían cumplir todos los mandamientos de Dios, ni satisfacer sus normas de justicia, como algunos creen que por cumplir todos los mandamientos se están ganando el cielo, ¿verdad? Pero saben que no los pueden cumplir, no es para eso. La ley era una severa carga, hermanos, que no ofrecía esperanza y que no podía llevarlos tampoco a la salvación. Si eso no era suficiente, hermanos, los líderes, esos judíos líderes, los rabinos, los fariseos de ese tiempo añadían aún cargas más pesadas, ¿sí? Como forma de tradiciones. Les ponían sobre sus hombros, ¿verdad?, cargas de tener que hacer esto y lo otro, les añadían más cargas, ¿sí?, a los hombres que tenían que ellos hacer para ganarse la entrada al cielo. En Mateo nos habla de eso, dice, atan cargas pesadas, se habla de los fariseos, ¿verdad?, de los líderes, y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿sí? No se preocupaban, podían estar frustrados y desesperados porque no podían cumplir con esas demandas y se iban a perder y siempre vivían ellos con esas cargas, ¿verdad? Con esa mochila, como decimos a veces, de todos esos ritos y costumbres que le habían enseñado. Aquí en este pasaje, hermano, Jesús nos da una imagen que refleja la costumbre de ese tiempo. Si hemos crecido en el campo, a veces en las ciudades hemos visto burritos como los cargan, ¿verdad? Vemos en el Medio Oriente cómo los camellos los ponen tanta cosa y todavía se sube arriba la persona, ¿verdad? Y eso es lo que está dando a entender aquí, ¿sí? Que refleja la costumbre de ese tiempo como como usar un burrito, ¿verdad? Un burro o un camello o cualquier otro animal de carga y le cargaban hasta el punto en que apenas podía moverse el animal, ¿sí? Cargados. Y cuando iban por el camino, a mí me tocó ver que los caballos, o un caballo, un burrito, hasta se caía, ¿sí? ¿Y qué le hacía el dueño? Le daba, ¿verdad?, para que levantara, lo azotaba. Aquí nos estaba dando esa idea de que los fariseos ponían tantas cargas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Y cuando ellos tropezaban, estas personas, estos judíos, fallaban con esas cargas que les ponían, los reprendían y los condenaban, ¿verdad?, y los estaban criticando, que ni ellos mismos podían mover. Ni siquiera dice con un dedo querían mover esas cargas, ¿sí? Entonces, esta es la idea que nos da en este pasaje, que cuando los animales tropiezan, el dueño lo que le hace es darle sus varazos, ¿verdad?, para que levante el animal, pero no son capaces de levantarlo. Es más, yo me recuerdo que yo me subía más, iba bien cargado y todavía me subía arriba del caballo, ¿verdad?, o el burrito, para más carga, le ponía más carga. Y esa es la idea que está dando aquí, ¿verdad?, de Jesucristo con este pasaje, que estos hombres ponían tantas cargas y les hacían creer que si ellos cumplían todo eso, iban al cielo. De manera que angustia pasaban ellos. Si fallaron, ya perdían la salvación, como muchos enseñan hoy en día. Jesús declaró que era exactamente, bueno, la manera en que los escribas y fariseos trataban a los judíos. Solían poner cargas pesadas y difíciles de llevar, como regulaciones, reglas y rituales, ¿sí?, rituales religiosos,
Y cuando no los cumplían, eran ellos reprendidos con sermones, como les decía, ¿verdad? Y culpándolos y amenazándolos, enseñándoles que únicamente por sus buenas obras podían agradar a Dios. Y si al final de la vida las buenas obras sobrepasaban a las malas, Dios les iba a conceder la entrada al cielo. Si hacían más obras buenas, como me ponían en la balanza, okay, tú hiciste más obras buenas, hiciste malas, pero hiciste más obras buenas, vas a ir. Pero si no hizo buenas obras y estuvo la balanza para las malas obras, te perdiste, ¿verdad? Hermano, nosotros sabemos que el evangelio no es así, la fe salvadora no es así, ¿sí? Nosotros sabemos que parece una contradicción, ¿verdad? Es lo que vamos a entrar más después, de que Santiago habla de que debe demostrar obras hacer obras para mostrar la salvación en nosotros verdadera, y Pablo dice que no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Pero ya sabemos que eso no es así, ¿verdad? No está en contradicción, y vamos a ver eso más adelante. Por consiguiente, hermanos, cuando estos judíos escucharon el evangelio de salvación, estos judíos que vivían haciendo esos trabajos, ¿verdad? Esos ritos, todo lo que los fariseos les exigían, escucharon el evangelio de salvación solo a través de la gracia, ¿sí? Y de la fe. Y muchos de estos judíos parece que se emocionaron, ¿verdad? Se sintieron atraídos por ese evangelio, porque ya no tenían que hacer obras, ¿verdad? Ya no tenían que cumplir con esos ritos. Algunos aseguraban que esta nueva religión, decían ellos, lo daba todo y no exigía nada, ¿sí? Se escucharon este evangelio y decían, bueno, voy a recibir la salvación, voy a estar bien con Dios, voy a ir al cielo y no tengo que hacer nada, ¿verdad? Eso es lo que así lo entendían ellos. Esta persona, hermanos, haría una profesión de creer en Cristo, pero con la falsa idea, oiga bien, de que como las obras no son eficaces, ¿verdad?, para la salvación, entonces no eran necesarias para nada. Y muchos así, yo he escuchado, yo ya hice una profesión de fe, ya creí en Jesucristo y con eso es suficiente. Ya no tengo que hacer nada, ¿verdad? Ya tengo el cielo ganado, yo creía en Jesucristo. Entonces, no tengo que hacer nada, ya tengo la entrada al cielo segura. Y se viven como quieren. Eso no es lo que la Escritura dice, hermanos. El resultado inevitable, hermanos, de estos hombres fue una fe no salvadora, como estas personas que les comento, que a lo mejor ustedes conocen más de uno, y un estilo de vida que no se diferenciaba mucho ya de la anterior que ellos tenían, ¿sí? Amén. Bueno, ya después de dar esta introducción, hermanos, ya de haber dicho todo esto, en este texto que ahora vamos a meditar, de Santiago 2, del 14 al 20, aquí Santiago presenta 3 características de la fe muerta, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a nosotros a identificarnos si estamos practicando una fe salvadora o una fe muerta. Amén. Vamos a ver 3 características que aquí nos da Santiago en este texto. Y la primera característica de una fe muerta se hace visible en una persona, ¿sí?, por una vana confesión, una confesión falsa. Aquellos que dicen creo en Jesucristo, pero viven haciendo otra cosa, ¿verdad?, lo que ellos quieren. Entonces, una vana confesión es la primera característica de una fe muerta. En segundo lugar, la fe muerta se hace visible por una falsa compasión. Recuerden que vimos eso de la compasión por los necesitados, ¿verdad? Una falsa, como aquellos que dicen, vean la necesidad y dicen, que el Señor te bendiga, y se van, ¿verdad? Entonces es una falsa compasión. Muestro como que sí tengo compasión por las necesidades, pero no hago nada, ¿sí? Eso es una falsa compasión, hermanos. Debemos estar alertas a eso. Si nosotros estamos practicando eso, es una fe muerta la que tenemos. La tercera, la fe muerta se hace evidente, hermanos, por una convicción superficial, ¿sí? Una convicción, yo tengo mis convicciones, dice, ¿verdad? Yo tengo la convicción de que Jesucristo me salvó, pero en sus frutos muestran lo contrario, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 características, hermanos, que vamos a ver. Vamos a la primera. Sí, les voy a pedir ahí que esté en ese texto que tenemos, ¿verdad?, de Santiago 2, comenzando en el 14. Entonces, la primera característica que hace evidente la fe muerta es entonces una vana confesión, ¿sí? Una confesión vacía. Vacío, entendemos que es algo, si yo tengo una cubeta aquí y no tiene nada, pues está vacío, ¿verdad?
O sea, no tiene obras. Pero si está llena de una fruta ahí, pues sabemos que tiene un fruto, ¿verdad? Tiene algo. Entonces así la vana confesión, hermano, no tiene nada, es vacía. Por eso es vana, ¿verdad? Es vacía. Entonces, y eso, una fe vacía, hermanos, vana confesión es fe muerta. Dice Santiago 2:14, entonces, en nuestro texto, de que sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. Una pregunta, ¿verdad? Aquí que vamos a contestar más adelante. ¿Acaso, dice, puede esa fe salvarle? ¿Acaso puede esa fe? Una pregunta que también exige una respuesta, ¿verdad? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Es una fe muerta, es una confesión vana la que está haciendo, ¿verdad? Porque dice, ¿de qué sirve si no tiene obras o no da evidencias con su vida de que ha cambiado, pues, el Señor su corazón, su mente? Santiago aquí, hermanos, se está refiriendo, creo, por seguro, a sus compatriotas, ¿verdad? A los judíos a los que él les dirige la carta en la dispersión, perdón. Pero también se está refiriendo, hermanos, a nosotros. Se está refiriendo aquí a la iglesia reformada de la gracia de Dios aquí de Victorville, ¿sí? Te refiere a nosotros, no nos hagamos oídos o que nos hagamos olvidadizos de eso, que no aplica para mí. Es para nosotros, hermanos, es para nosotros. La frase, si alguno dice, aquí nos da y nos lleva, hermanos, a la interpretación de todo el pasaje. Dice, si alguno dice. Santiago no dice que esta persona tiene realmente una fe salvadora, sino que dice, esta persona dice tenerla. ¿Estamos? Dice tener, si alguno dice tener, ¿verdad? Porque si dice tenerla, tiene que mostrar que de veras tiene esa fe salvadora. Entonces, esa persona, si dice tenerla, entonces debe de dar, ¿verdad?, fruto. Santiago no dice que esta persona entonces tiene realmente una fe salvadora, sino que dice tenerla esa persona. No se menciona ninguna, hermanos, clase particular de fe, no está mencionado, pero el contexto indica que se refiere al reconocimiento de que uno cree las verdades fundamentales del Evangelio. Y hay muchos así, hermanos, y en las iglesias reconocen, hermanos, y creen las verdades fundamentales del Evangelio, ¿sí? Y dicen tener una fe, pero su vida muestra lo contrario, no tienen frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Una persona que afirma eso creería en cosas, por ejemplo, como la existencia de Dios, ¿verdad? Creería en la Biblia como la palabra de Dios. Creería también a Cristo y aceptaría a Cristo como el Mesías. También creería y cree en la muerte expiatoria de Jesucristo. También en la resurrección y su ascensión de Jesucristo. Él está consciente de estas cosas, ¿sí? Y cree en estas cosas, pero su fruto, su vida dice lo contrario, porque no obedece, no produce un fruto. Entonces, esta es una vana confesión. ¿Sí entendemos? ¿Sí? Que podemos nosotros autoexaminarnos en este área, si nosotros tenemos una vana confesión, hermanos. En todo caso, hermanos, no está en duda la ortodoxia teológica aquí de la fe de estas personas. El asunto es que no tiene obras, ¿sí? Esa persona que dice tener la fe salvadora no tiene obras, por lo tanto es una confesión, ¿cómo? Vacía, amén, es vana, no tiene obras. Lo que esta frase, hermanos, describe es a alguien que nunca, oiga bien, que nunca da evidencia de apoyar la fe que dice tener. Amén. O sea, dice que tiene fe y cree que Dios es el Salvador, ¿verdad? Y que vino y murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que resucitó y está a la diestra, ascendió al cielo. Pero hace todo lo contrario o no hace nada de lo que Dios mismo exige, le pide que haga. Amén. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que esta frase significa o describe. Es a alguien que nunca da evidencia de apoyar. Puede estar en la iglesia todo domingo, cada miércoles, reunirse, ¿verdad? En Zoom ahí, o venir a los sábados, venir los viernes como los hombres. Pero
afuera da evidencias de todo lo contrario, hermanos. De igual manera, hermanos, no se especifican tipos particulares de obras. Cuando estamos hablando mucho de obras, que no muestra obras, pero el significado obvio es que la conducta recta, ¿sí? En conformidad o se conforma con la palabra revelada de Dios, es la que le agrada y es la que Él acepta, Dios acepta. Algunas de las obras rectas y piadosas que Santiago ya las mencionaba antes y de las que estamos hablando aquí es, por ejemplo, la paciencia, ¿sí? Soportar las tentaciones. ¿Cuántos cristianos no reniegan por las pruebas y las tentaciones? ¿Sí? Vimos eso, ¿de acuerdan? De que una evidencia de un verdadero cristiano es cómo toma y cómo pasa las pruebas, cómo las ve las pruebas que vienen de Dios. Amén. Entonces, la pureza de vida, ¿sí? El santificarnos, la obediencia a las Escrituras, esas son las buenas obras. Esa es la obra que Santiago está hablando aquí, que es un verdadero cristiano, uno que verdaderamente profesa una fe salvadora, debe de reflejar al mundo, a los demás, ¿sí? Obediencia a la palabra de Dios. Pero estos que dicen tener esta fe, creen unas cosas y otras no las creen de las Escrituras. No, el Antiguo Testamento no, sobre el Nuevo, ¿verdad? No, y los que no les conviene no lo aceptan. Hermano, la compasión por las necesidades de otros, ¿sí? Es una obra que se espera de uno que tiene una fe salvadora. La imparcialidad, ¿se acuerdan? No hacer excepción de personas. Es otra obra que Dios mismo ha preparado para que sus hijos las practiquen. Y más adelante Santiago llama a también a todas estas cosas obras de piedad, como el dominio también de las lenguas. Eso vamos a ver después, ¿sí? Como el dominio de la lengua, ¿verdad? ¿Cuánto mal causamos, hermanos, por la lengua? ¿Sí? Por hablar cosas que no debemos de hablar. Me acuerdo de una frase que dice que nosotros tenemos control de la palabra que no hemos dicho, ¿ya? La tenemos todavía ahí, pero la que salió, ya atengámonos a las consecuencias. Ya somos esclavos de eso que dijimos, ¿verdad? O sea, las que no hemos dicho tenemos control de ellas, pero las que decimos y a veces, ¿para qué dije esto, verdad? No, olvídese. Tiene que atenderse a las consecuencias y pedir perdón, ¿verdad? Porque puede causar daño, muchas veces causan daño. Entonces, hermanos, debemos tener control de nuestra lengua, ¿sí? La imparcialidad, ¿verdad? Es otra cosa. Y esto, la veracidad, hermanos, la humildad. La humildad es una gran evidencia, un gran fruto, una gran obra de la que prueba y es evidente la fe salvadora, la fe verdadera. La humildad, y eso nos falta, hermano, muchos, ¿sí? A muchos grandes líderes, ¿verdad? Son más orgullosos que humildes. La veracidad, hermanos. No hay mentirita blanca o mentirita piadosa, no hay pequeñas ni grandes, ¿verdad? La mentira es mentira, ¿sí? Debemos de ser veraces. ¿Qué decía eso? Yo siempre digo, en los devocionales que tenemos en la casa, aquí en la escuela dominical, ¿verdad? Cuando tengo oportunidad siempre, el mejor ejemplo, ¿quién es? Para todo, Jesucristo, ¿verdad? En el matrimonio, hasta para el trabajo, en la familia, con los hermanos, con los padres, en todo, hermanos, ¿sí? En la vida de nosotros como cristianos, lo que estamos diciendo, el mejor ejemplo es Jesucristo. Aprendan de mí que soy, ¿qué dijo? Manso y humilde, ¿verdad? De corazón, nada más de boca, ¿sí? Verdaderamente, el mejor ejemplo, hermanos. La pregunta, hermanos, a este pasaje que dice, ¿podrá la fe salvarle? Es lo que acabamos de leer. Ese que profesa esa fe vana, vacía, ¿le puede salvar esa fe? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Aquí debe haber una respuesta, ¿verdad? No, ¿verdad? No. ¿Sí? No se plantea para esta pregunta para considerar la importancia de la fe, sino la idea opuesta de que cualquier tipo de fe no salva, hermanos. No salva. Por sus frutos, dice el Mateo 7. Por sus frutos los conocerán. ¿Sí? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol, hermanos, bueno da frutos buenos, pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. Amén. Así que, ¿qué fruto debemos de dar? Si decimos que tenemos fe salvadora,
debemos dar que frutos buenos. Amén, frutos buenos. La pregunta, hermanos, ¿podrá la fe salvarle? Entonces exige esa respuesta a la luz de este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Y la respuesta es negativa. No, no puede salvarte esa fe. Amén. No te puede salvar. No te puede salvar. Hermanos, una profesión de fe que no muestra que tiene, que no muestra o que no tiene obras, no puede salvar. No puede salvar. A una persona no importa con cuánto entusiasmo se proclame cristiano, ¿verdad? Y defienda su fe, pero si no tiene obras, hermano, esa fe que él que profesa es vana, es vacía, no le puede salvar. Como ya lo hemos mencionado, hermano, no es que algunas buenas obras añadidas a la verdadera fe puedan salvar a una persona, sino más bien que la fe que es genuina y salvadora inevitablemente producirá obras buenas. No estamos diciendo que las obras van primero, así que por medio de las obras solamente somos salvos, sino que la fe que nosotros hemos profesado, ¿verdad? Somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, pero esa fe tiene que ir acompañada por las obras, ¿sí? Por lo que hacemos, por cómo vivimos. Si no, estamos engañando a nosotros mismos y a los demás. Entonces, hermano, pregunta, ¿tienes, hermano, una fe salvadora? O mejor dicho, la fe que dices tener, ¿tiene obras? Es una pregunta, ¿verdad?, para meditar y considerar. Amén. ¿Es tu fe genuina, real? ¿Produce buenas obras? ¿Produce buenas obras? Se puede ver en ti obras como la paciencia. Ay, que yo no tengo paciencia, a veces decimos, ¿verdad? No tengo paciencia. Hermanos, ¿muestras esas obras? ¿Soportas las pruebas con gozo también? Deben de aceptarlas con gozo. ¿Practicas la pureza de vida? ¿La obediencia a las escrituras? ¿Compasión por los necesitados? A esta luz de estas obras pues, debemos de autoexaminarnos, hermanos. Practicamos la imparcialidad, o sea, no hacemos, no nos llevamos mejor o atendemos mejor a este que al otro porque este me cae mejor y este no, ¿verdad? ¿Hacemos excepción de personas o no? ¿Estás en buenas obras, hermanos, que todo verdadero cristiano debe mostrar en su vida? Nada, como siempre el hermano dice, es una buena cosa para meditar, ¿verdad? Considerar, ¿sí? Hermanos, ningún escritor del Nuevo Testamento es más inflexible o tolerante que Pablo en cuanto a que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, obrando por la fe del hombre. Y Pablo, hermano, lo hace resaltar de una manera evidente en la carta a los romanos, ¿sí? En Romanos encontramos el pasaje donde dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? A Dios mismo, sino que obedecen a la injusticia, a la ira, a la indignación, habrá que tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, lo malo, ¿sí? Del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honra, dice, ¿verdad? Y paz para todo el que hace lo bueno, buenas obras, al judío primeramente y también al griego, porque no, aquí con lo que termina, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que cumplen la ley, esos serán justificados, los que obedecen la ley, los que hacen lo que Dios dice que hagamos. Amén. No solamente los oidores, sino que los que hacen, los que dan fruto, los que la fe que dicen tener, la respaldan con la vida, lo que hacen, cómo viven, como en el matrimonio, ¿verdad? Como padres, como hijos también, como empleados, hermanos. Aquí, hermanos, podemos ver claramente, y es muy obvio que Santiago no está en conflicto con Pablo, ¿verdad?
acerca del fundamento de la salvación, como algunos o muchos sostienen, ¿sí? Muchos intérpretes ¿verdad? O teólogos, no están frente a frente ellos en confrontación, ¿sí? No están debatiendo esto, que yo tengo la razón y tú tienes la razón, no, sino que ellos están combatiendo a dos enemigos, oiga bien, a dos enemigos comunes, es lo que están haciendo ellos. Pablo se opone ¿a qué? Pablo se opone al legalismo, ¿sí? De las buenas obras, y Santiago se opone a la creencia fácil. Son dos enemigos que hay en común. A la creencia, no, solo nomás cree y eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Verdad que oímos mucho eso? No, nomás tienes que creer. ¿Cómo tienes que vivir esa persona? ¿Sí? Tiene que haber un cambio, ¿sí? Pero ambos hermanos hombres, estos Pablo y Santiago, ponen en claro que vamos a ser juzgados sobre la base, lo que leímos, ¿verdad? Vamos a ser juzgados sobre la base de lo que hayamos hecho, ya que eso es un indicativo, hermano, seguro de la salvación genuina. Base a lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a ser juzgados. En un pasaje ya citado, Pablo resume de la forma más clara, hermanos, posible, la correcta relación entre la fe y las obras. Oigan bien, y dice, porque por gracia, ¿verdad? Ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Una contradicción, vamos a decir, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Oiga bien, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer, ¿qué? Buenas obras. No hay contradicción, ¿verdad? O sea, la salvación la recibimos por gracia, no la merecemos. Pero el resultado tiene que ser obras, ¿sí? Para hacer buenas obras, pero fíjense bien que como Dios sabe que nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a saber ni qué hacer, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que ustedes anden en ellas o anduvieran en ellas, ¿sí? Y él decía, ejemplo les he dado. Así como yo lavé los pies de ustedes, así hagan con ustedes también, entre ustedes, ¿verdad? En Efesios 2, del 8 al 10. En Tito también dice que los creyentes deben mostrarse en todo como ejemplo de buenas obras. Lleno, ¿verdad? De obras. Con pureza, fíjese bien, con pureza de doctrina, con dignidad, ¿sí? Muéstrense en todo. No dice en algunas cosas, ¿verdad? En todo como ejemplo de buenas obras. Que nos está diciendo que debemos de vivir lo que profesamos, ¿verdad? Dando buen fruto. En todo, como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo de buenas obras. Dicho de otra manera o negativamente, hermano, en 2 de Timoteo 2:19, en la segunda parte dice, apártese, ¿sí?, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese, ¿qué está diciendo? Nos está mandando a ser santos. Apártense de la iniquidad, de lo que ustedes hacían antes y quieren hacer. Apártense, ¿sí? Apártense, porque ustedes han invocado el nombre de Cristo. Y también Tito 1:16 dice que algunos que profesan conocer a Dios, algunos profesan conocer a Dios, pero ¿qué? Con sus hechos, ¿qué dice? Que lo sabemos, ¿verdad? Con sus hechos, con sus obras, ¿qué? Lo niegan, ¿verdad? Lo niegan, siendo abominables y desobedientes, e inútiles para toda buena obra. ¿Sí? Dicen que creen en Dios, ¿verdad? Y lo confiesan, van a confesión, pero ¿qué? Con sus hechos, con su vida, con su comportamiento, con su conducta, lo niegan, ¿sí? Lo niegan. ¿Y qué es lo que está mostrando ahí? Abominación, ¿sí? Desobediencia, deslealtad al que los salvó. Amén. ¿Sí? Está clarito, ¿verdad? Donde hay verdaderos, hermanos, donde hay verdadera salvación, donde se extiende para alcanzar, regenerar y transformar a una persona de pecador a santo, Dios creará en el alma de esa persona, oigan bien, Dios creará. Todos aquellos que hemos creído en el Señor, en Jesucristo como nuestro Salvador, Él mismo creó en nosotros, hermanos, en el alma de nosotros,
nuevos anhelos de abandonar, nuevos anhelos y disposición e intenciones de abandonar ¿qué? El pecado y de servir gozosamente al Señor Jesucristo, ¿sí? Y obedecer sus normas divinas de justicia. Por eso es el que preparó de antemano esas obras de justicia. Me decía un primo con el que estaba compartiendo hoy en la mañana que es que yo no puedo hacer como vos vivís. Es que yo tampoco puedo, ¿verdad? Por nuestra cuenta no podemos hacerlo, sino que Dios mismo nos capacita para eso, ¿verdad? Él nos hace y nos da esa capacidad. Él dice que nos transforma, ¿sí? de pecador a santo, apartado para Él, ¿sí? Dios crea en el alma de nosotros, hermanos, y creó en nosotros anhelos e intención y deseos de servirle a Él, de obedecerle a Él. Eso, nosotros, por nuestra cuenta, no queríamos hacer nada de eso, ¿sí? O solo yo, no, ¿verdad? Que creo que todos queríamos, no queríamos abandonar los deleites de la carne, ¿verdad? No deseamos, no queríamos eso. Nadie, hermanos, es salvo sin llegar a ser una nueva criatura. Yo no creo que algunos dicen, no, yo creo que aquí en esto son sectas que rechazan y blasfeman contra el Espíritu, contra Dios mismo, con Jesucristo, niegan a Jesucristo. Y dice, ahí hay hermanos. Sí hay hermanos quizás potencialmente, pero en el momento, si están ahí todavía, no son hermanos, no son cristianos, porque Dios no puede dejar a la persona en el mismo lugar donde nos acepta y nos recibe como venimos, ¿verdad? Pecadores, con una mente podrida, pero no nos deja así, hermanos. Amén. Nos transforma, nos va a cambiar, va a poner anhelos nuevos en nuestra vida de abandonar todo eso, ¿sí? Nadie, hermanos, nadie es salvo sin llegar a ser una nueva criatura. Que decía Jesucristo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Él le compartía un compañero de trabajo, me dice, esto que usted me dice es como volver a nacer. Pues exactamente, eso es. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer. Toda persona necesita nacer de nuevo, hermano. Toda persona, si no está en Cristo Jesús, no importa la religión y la fe que practique, que profese, necesita nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Y Dios nos hace una nueva criatura y pone, hermanos, el poder y la presencia interior del Espíritu Santo en nosotros. La nueva creación que Dios hace en nosotros produce esas obras de las que estamos hablando, como el arrepentimiento. ¿Cuál es la primera obra que Dios pone en nosotros para venir a Cristo? El arrepentimiento, ¿sí? Es una buena obra que Dios produce en nosotros. Pero no nace de nosotros, Dios la produce, dice que es un don de Dios, ¿verdad? Entonces la fe y produce arrepentimiento, la sumisión a Dios, al señorío de Cristo, es una buena obra que Dios pone en nosotros y nos capacita para eso. La sumisión, la obediencia, el amor a Dios y a los demás, son obras buenas que Dios preparó de antemano para nosotros, para que nosotros anduviéramos en ellas. Y desde el principio, desde que el Señor nos salva y nos hace el llamado eficaz, ¿verdad? Y empieza a poner ese anhelo y esas convicciones en nuestro corazón para que nosotros andemos en buenas obras. Hermano, la salvación no produce perfección, ¿verdad? Algunos creen que nosotros decimos, pues el Señor me ha perdonado mis pecados y pues voy a ir al cielo al morir, yo voy con el Señor. Tú estás hablando de que eres perfecto y apenas dice usted una cosa que ni tiene nada que ver con algo que estás diciendo en contra de lo que cree. Pero mira lo que dijiste y dices que eres cristiano, ¿verdad? Y nos están condenando. Hermanos, no, esperan perfección en nosotros, perfección. Y la salvación, hermano, no produce perfección inmediata, digan bien, sino una nueva dirección, o sea, una regeneración, un proceso de santificación. Amén. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos ya con Él, ¿verdad? En la glorificación. Mientras estamos en un proceso de santificación, vamos a caer, vamos a levantarnos, lo importante, vamos a pecar, vamos a pedir perdón. Amén. Ese es el proceso de la santificación, hermanos. Entonces, lo que produce en nosotros es una dirección, nueva dirección, hermanos. Y vamos para este lado, ahora vamos hacia este lado. Amén. Nueva dirección, una nueva disposición. Una nueva disposición que antes amaba y ahora odia el pecado. Eso debe estar, ¿sí? Esa disposición que antes teníamos de amar el pecado, ahora la nueva disposición es odiar el pecado. Odiar todo lo que Dios odia, todo lo que Jesucristo odia. Amén. El pecado. Hermanos,
ama al Señor, hermanos, y procura conocerlo y obedecer su voluntad. Todo eso, hermanos, comienza a manifestarse en la conducta de nosotros. Cuando decimos que amamos y mostramos el amor a Dios, hacemos la voluntad de Él. ¿Sí? Eso se manifiesta en la conducta, en la manera como vivimos. Amén. Esa es la fe, hermanos. Si nosotros hacemos todo lo contrario a esto, estamos expresando una fe vacía, una fe vana, y por lo tanto es una fe muerta que nos salva. Tenemos, y ya vimos muchos pasajes, muchas pruebas de que tenemos que producir frutos buenos de arrepentimiento, ¿verdad? Y que prueben, que respalden lo que nosotros hemos creído. Esta es entonces la primera característica de una fe muerta, una falsa confesión. Amén. Una falsa confesión, una confesión que no va respaldada con nuestros hechos, con nuestra vida. Amén. Eso es la primera característica. La segunda característica, veamos entonces, es de la fe muerta, es una falsa compasión. Vimos una falsa confesión, ahora una falsa compasión, no la vamos a confundir, ¿verdad? Una falsa compasión. En Santiago, vamos al texto ahí, Santiago 2, del 15 al 17, otros 2 versículos más, dice: si un hermano entonces, o una hermana, no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, para satisfacer esas necesidades, ¿de qué sirve? De que le estamos dando la bendición, ¿verdad? Como dicen uno, la bendición, y no hacemos nada, y lo dejamos todavía ahí, ¿verdad? Con la necesidad. Dice entonces, de nada sirve. Así también la fe por sí misma, que no obra, que no tiene, ¿verdad? Que no respalda lo que decimos, si no tiene obras también está muerta. Está muerta, ¿sí? Entonces aquí en segundo lugar vimos eso, hermanos. Aquí Santiago ilustra su punto de vista, hermanos, al comparar la fe sin obras con las palabras de compasión, sin las correspondientes obras de piedad, ¿sí? La piedad es una obra de la fe, o sea, tenemos que sentir compasión por las necesidades de otros, no nomás de decirlas. Esta es una analogía, hermanos, apropiada que Santiago presenta, ya que puede caracterizarse la fe muerta por la falsa compasión, por un interés verbal solamente, por las necesidades, la cual se mostraba con una impostura, hermanos, hipócrita de parte de los oyentes en ese tiempo. O sea, eso es una hipocresía, de ver la necesidad de la persona y decirle que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, ¿verdad? Y nos vamos en paz. Eso es una hipocresía, y eso no debe estar en el que confiesa una fe verdadera, hermanos. Y eso está mostrando que tiene una fe muerta. Nuestro texto dice entonces, no tienen ropa. Y aquí no significa que literalmente están desnudos, ¿verdad? Porque también en la versión de Valera dice, sí, algunos que dice que no, están desnudos, ¿verdad? No significa precisamente que están sin ropa del todo. Significa literalmente, no significa literalmente eso, que están desnudos, sino que más bien con ropas no adecuadas, ¿verdad? Pobres e insuficientes según la necesidad o la temperatura en la que están pasando, ¿sí? Puede ser el frío, puede ser el calor, ¿verdad? Y les hace falta pues la ropa adecuada, apropiada para esa necesidad que tienen, ¿sí? ¿Cuántos nosotros vemos ahí en el tiempo de frío, en las aceras, las personas durmiendo, a veces con una cosita bien leve, ¿verdad? Que están temblando ahí? Pasamos nomás, casi los pateamos, ¿verdad? Y no les podemos llenar esa necesidad o ayudarle en esa circunstancia. Hermanos, no tenemos que pasar desapercibidos por esas necesidades. Igualmente dice, carecen del sustento diario. Tampoco significa o indica necesariamente que están ya muriéndose desnutridos, ¿verdad? ¿Sí? O de que están súper débiles, sino más bien estaban faltos de una nutrición pues suficiente para una vida normal, saludable, ¿verdad? No precisamente está hablando de que están muriéndose ya de hambre. En el texto aquí que está hablando Santiago, la referencia es aquellos que están privados de las cosas indispensables de la vida, ¿sí? Eso se refiere, ¿verdad? Que están privados
de las cosas indispensables de la vida. Vemos, hermanos, lo que dice Juan, ¿sí? En su primera carta, 3:17, dice, él proclama aquí la misma verdad, preguntando retóricamente, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor en él? ¿Sí? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice también, vayan en paz, caliéntense y llénense sus barrigas, ¿verdad? Sus estómagos. Hermanos, esta es una declaración claramente despiadada y necia, y por eso Santiago aquí indica que es una actitud de total desinterés por el bienestar de los otros. ¿Dónde está el amor por los otros? Dice, ¿verdad? Las personas no dicen realmente así estas palabras, pero a menudo muestran este sentimiento por el desinterés egoísta dando pues a la espalda, ¿sí? A los necesitados por las cosas que necesitan. La pregunta también que dice el texto, ¿de qué sirve? Implica la respuesta que no tiene provecho ni valor alguno, hermanos, la compasión profesada sin bondad. O sea, eso es falso. Por lo tanto, la fe que dicen tener es falsa, es muerta. Amén, es muerta. Y esta analogía, hermanos, entonces es muy apropiada, ya que la compasión es una de las señales de la verdadera regeneración, de la verdadera salvación. La compasión, que decía que Jesucristo cuando vio las gentes, todas las personas que andaban vagando de un lugar para otro, desde que sintió con qué sintió por ellos, compasión, como los vio como ovejas sin pastor, ¿sí? Tenía compasión, y eso nos manda a nosotros a tener, hermanos. Hermanos, es asombroso como tantas personas puedan motivarse. Oigan bien, bueno, les voy a contar una historia primero para entender esto. Mira, se cuenta de una reina en Europa de hace muchos siglos que dejó con su chofer y todo, le pidió que la llevara al teatro, ¿verdad? A ver su obra en el teatro. Dice que el chofer la lleva, ella entra, él se queda en su carro, dice, durante el invierno muy frío, que esos tiempos los carros creo no tenían calefacción, ¿verdad? Y lo deja ahí el chofer por mucho tiempo en el friazo, mientras ella asistió al teatro, entra. El drama fue tan conmovedor que la reina lloró, sollozó y las lágrimas corrían por sus mejillas. Así, en toda la escena que estuvo viendo, ella pasó llorando, ¿sí? Llorando. Pero cuando salió, hermanos, y regresó a su coche, descubrió a su chofer, ¿qué? Muerto por el frío. Y no derramó ni una lágrima, ¿verdad? ¿Sí? Ni una sola lágrima, hermanos. Se conmovió profundamente con la tragedia y lo que pasó en el drama, una cosa irreal, ficticia, ¿sí? Pero permaneció inconmovible por una tragedia real de su chofer, en la que estaba directamente ella implicada y de la cual era responsable ella. Hermanos, no sé si aquí voy a tocarle a ustedes, ¿verdad? Sus mentes, sus corazones, pero es asombroso cómo tantas personas pueden motivarse emocionalmente con una película o una obra de teatro, ¿sí? Una canción popular que les trae recuerdos de antes, ¿sí? Un programa, un show de la televisión, ¿verdad? Lloran o lloramos, ¿sí? Por las tragedias, y hasta nos enojamos por las cosas mal hechas ahí en la película o en el show, ¿sí? ¿Cuándo de ustedes ha llorado así en una película? ¿Sí? Nos pasa, ¿verdad? ¿Sí? Se mueven los sentimientos, pero sin embargo, hermanos, no muestran estas personas preocupación o compasión por las situaciones difíciles del vecino, del familiar. Pero sí lloramos cuando vemos esa película, ¿verdad? La novela, ¿verdad? O sea, estamos conmovidos por lo que está pasando y enojados por lo que está sucediendo ahí. Pero cuando en la realidad que sabemos que esto es mentira, pero cuando la realidad nos viene y nos enfrentamos esos casos, fríos, no nos conmueve para nada, faltos de compasión.
Pero qué diferente, hermanos, fue aquellos tiempos cuando los creyentes en la necesidad de los santos en Jerusalén, después de Pentecostés, dice que se vendían todo y todo ponían en común, todas las necesidades las cubrían unos con otros, ¿sí? Todos estaban unidos. Contrario a lo que estamos leyendo aquí, estamos compartiendo. Tenían el mismo espíritu abnegado, hermanos, compartía todo. Ninguno decía ser suyo, ¿verdad?, egoístamente lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad en común. Tampoco no le estamos pidiendo que vayan y tienen su casita, la vendan y empiecen a repartirlo aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero eso era lo que hacían, hermanos, en esos tiempos. Con palabras aún más fuertes, Jesús enseñó que su pueblo tiene una obligación especial de ayudarse unos a los otros, hermanos. Tenemos que mostrar compasión por los demás. Los que entran en el reino de los cielos, hermanos, oigan bien esto, no serán los que simplemente confesaban el nombre de Jesucristo, sino aquellos cuya vida de obediencia y de servicio a Dios lo mostraron por sus buenas obras. Y esos son los que van a entrar allá. Y Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán, dice, reunidas delante de él todas las naciones, y separará ¿qué? A unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿verdad? Y al final dice, él dice: estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí, hicieron obras, ¿sí? Y por eso entren al reino a mi reino, ¿verdad? Los que no hicieron todo eso, allá, perdidos en el infierno. Mi oración, hermanos, es que nuestra fe sea una fe viva y no muerta, que nuestra compasión, hermanos, por los demás sea real y no falsa. Amén. No estamos pasando, ¿verdad? Pero vamos a ver la tercera y última, hermanos, característica. Una tercera y última característica de la fe muerta, y es una convicción superficial, ¿sí? Y en nuestro texto del 18 al 20 dice: pero alguno dirá, si ustedes me siguen ahí, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, vacío, falso, que la fe sin obras es muerta? ¿Estás dispuesto a admitir eso? Hermanos, una convicción superficial, esta característica aquí, es un reconocimiento solamente de ciertos hechos con relación a Dios y a su palabra, pero sin someterse ni querer someterse a ninguno de esos mandatos del Señor, ¿sí? Ni a ninguno de ellos. Aquí Santiago, hermanos, no estaba hablando no está hablando de lealtad en la fe, sino de la fe misma. Él estaba diciendo a todo el que se oponía a la verdad que estaba declarando sobre la verdadera salvación, les decía: ustedes tienen fe y que nada más eso necesitan, o es necesario, que su fe puede mostrarse, ¿sí?, por sí misma, o sea, sin hacer nada. Yo digo que tengo fe y así es, ¿verdad? Y no tienes que demostrarla. Que ella misma se identificaba y se mostraba por sí misma y producir salvación. Pero la verdad es que, dice Santiago, ustedes no me pueden mostrar su fe sin obras. Eso es lo que dice Santiago. Ustedes no me la pueden mostrar. Yo sí les puedo mostrar mi fe por lo que yo hago, pero ustedes no me la pueden mostrar sin una evidencia práctica, porque la verdadera fe siempre, hermano, la verdadera fe siempre, lo estoy recordando, ¿verdad?, siempre da evidencia práctica, siempre da una evidencia práctica. Ustedes no pueden demostrar el tipo de fe que tienen porque no tienen que demostrarlos, ¿sí? Produce simplemente las obras que van a respaldar la fe. Así como se declara en el versículo anterior, hermanos, así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tal fe
en realidad no es fe en absoluto. Y sin duda no es una fe salvadora. La fe, hermanos, viva produce fruto. No así la fe muerta, porque no puede, está muerta, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, el recordar la experiencia, muchos, ustedes van a identificar que con esto, muchos piensan que el recordar el día, la fecha exactamente, hasta la hora, el lugar donde nosotros vinimos a Jesucristo, que fuimos salvos, ¿verdad? El recordar, muchos piensan que eso es una evidencia de que son verdaderos cristianos. Porque recuerdan, hermanos, no sé, ustedes se han hablado con alguien, yo me recuerdo el mes y el año nomás, ¿sí? Pero no me recuerdo el día, la fecha exactamente. No me recuerdo el pastor que predicaba cuando yo vine al Señor y me salvó. Pero algunos piensan que es el recordar eso exactamente. Piensan que es una evidencia de que tienen una fe salvadora, genuina. Y bueno, no digo que no que recordamos el día que nos bautizamos, ¿verdad? Pero no es una obra, no es una prueba que respalda que somos verdaderos o genuinos creyentes, que es una fe salvadora. La única prueba cierta es lo que se vive después de hacer tal profesión. Esa es la evidencia, ¿sí? Algunos se han bautizado muchas veces, ¿sí? Porque dicen que no lo hicieron genuinamente, pero o reciben al Señor y vienen 1, 2, 3 veces. Eso no es una prueba de la fe verdadera, es cómo vivimos, cómo vamos a vivir después de eso. La única prueba entonces cierta es lo que se vive después de hacer tal profesión. Jesús muchas veces advirtió contra la falsa confianza, hermanos, en la salvación. Dijo, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor? En otra ocasión dijo también, ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado a vosotros los pies, deben también ustedes hacer lo mismo, ¿sí? Si saben estas cosas, bienaventurados son, si las hacen, no nomás si las saben, ¿verdad? Si las hacen, bienaventurados son, dichosos son, tienen la fe salvadora, están en el camino correcto. Creo que, hermano, una advertencia más severa se encuentra en el Sermón del Monte, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre y en tu nombre. Y él dice, apártense de mí, no los conocí, porque sus obras eran malas. Ellos hacían las cosas para ser vistos, pero no las hacían de corazón. Hermanos, cuidémonos entonces, hermanos, de profesar o tener una convicción falsa, hermanos. Todo cristiano verdadero tiene momentos de infidelidad o de pecado, de esterilidad, ¿verdad? En cuanto a las obras. Y es durante ese tiempo, hermanos, vos te mandas a tener cuidado. Cuando hay ese momento de paz, quizás, en ese tiempo es que estamos en peligro de hacer una confesión falsa, ya que se pierde, hermanos, la bendición y la confianza del Espíritu. Podemos sí hacer una confesión falsa cuando estamos en esa situación. La seguridad de la salvación es eterna, amén, es eterna y permanente, pero está basada en el poder soberano del Señor para guardar a los que le pertenecen. O sea, es eterna y es permanente, pero está basada en la soberanía de Dios mismo, no en nosotros, ¿sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Sigue diciendo, bien haces, también los demonios tiemblan. Hermanos, aún los demonios son ortodoxos. Los demonios saben y conocen mucho de Dios, saben las Escrituras, ¿sí? Así que si nosotros decimos que sabemos de que hay Dios y creemos en Dios, dice que nomás nos estamos haciendo igual que los demonios, ¿verdad? No más que los demonios. Un teólogo puritano, Thomas Manton, dijo y describió la fe salvadora de esta manera. Dice que es un simple asentir con la cabeza, ¿sí? Él está describiendo la fe no salvadora, ¿verdad? Dice que es un simple asentir con la cabeza a las cosas como se plantean en la palabra de Dios, y hace a los hombres conocer más, pero no mejor. Hacen al hombre conocer más a Dios, pero no lo hacen mejor, ¿sí? No los hace
más santos o celestiales. Quienes la tienen pudieran, o sea, quienes tienen esta fe falsa, pudieran creer en las promesas de la doctrina, las promesas de Dios, las doctrinas, los preceptos y así como las historias, y a pesar de eso, no es una fe viva, no es una fe salvadora. Amén. Hermanos, vamos a terminar con esto. Un versículo en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Pueden hacer muchas cosas, pueden hacer nada. Pues está refiriendo a las obras que Dios le agrada, ¿verdad? Hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan, pero sin Dios, hermanos, si estamos separados de Dios, no podemos hacer nada. Por medio del escritor de Hebreos también Dios ordena: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se refiere aquí a dar buenos frutos, a vivir la vida de la fe salvadora que confesamos. Eso se refiere cuando dice ser santos, ¿verdad? Entonces, hermanos, una profesión de fe que no produce santificación alguna es fe muerta. Los verdaderos creyentes no son solo oidores, amén. No son solo oidores, sino hacedores. Y son hechura de Dios, y son creados en Dios, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para malas obras, para buenas obras, para agradar a Dios, para respaldar lo que la profesión que hemos hecho, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos llama, este pasaje que hemos leído, nos llama a la luz de las Escrituras, de la misma palabra de Dios, a vivir, hermanos, una fe viva, una fe activa, ¿sí? Y obediente. Amén. Eso en un resumen de todo el pasaje. A eso nos llama, ¿sí? A que vivamos una fe verdadera, viva, no muerta. La otra oportunidad va a ser, vamos a hablar de la fe viva, ¿sí? Pero, hermanos, activa y obediente. Amén. Autoexaminémonos, hermanos queridos, y cuidémonos de no confesar una fe muerta que se caracteriza ¿por qué? Por una vana confesión, se caracteriza por una falsa compasión, se caracteriza por una convicción superficial, una convicción vana. Amén. Hermanos, vivir una vida sin obediencia a Dios, creer que la fe salvadora en sí misma, que es salvadora en sí misma y no tengo que hacer nada, es una fe muerta. Amén. Es una fe muerta. Así que, hermanos, los dejo con ese pensamiento. Esforcémonos por vivir una fe que se caracterice por las buenas obras, las obras que Dios espera de nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, oh Dios, que ha sido expuesta, y Señor, esperando y deseando de ver que sea eficaz y que sea, Padre, de beneficio, de crecimiento para tu pueblo, para tu iglesia. Te ruego, Dios, que pues saliendo de aquí nos lleves con paz a nuestros hogares, que sigamos, Señor, honrando el día del Señor, hablando de ti, comentando con la familia, con los amigos acerca de las obras que debemos de producir. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.